Por eso se pensó mucho en este tema, en el desarrollo humano, a través del enfoque humanista. Es un enfoque humanista porque queremos rescatar, sacar todo el potencial que tienen los alumnos, pero también los docentes. Los docentes juegan una parte muy importante en ese esquema educativo. Y bueno, pues hoy es la segunda ponencia denominada Las TIC desde la pedagogía humanista, impartida por el doctor Enrique Arribas Garde, quien es nacido en Albacete, Castilla de la Mancha, España, donde allá supuestamente es de noche. Ya estamos desvelando al doctor Enrique Arribas, pero yo pienso que debe estar contento con nosotros para compartir toda su experiencia que tiene en cuestión a la docencia. Pero pues él es maestro del Departamento de Física Aplicada en la Universidad de Castilla de la Mancha. Tiene algunas investigaciones de aprendizaje activo, aprendizaje basado en competencias, física educativa y electromagnetismo, y su especialidad, ondas de radiofrecuencia de teléfonos móviles y Wi-Fi. Pero bueno, eso no es lo más importante. Lo que trasciende de él, lo que nos hace grande, lo que lo hace vibrar, es que pertenece al claustro docente de CUT y la DEC, que es algo que nos hace orgullosos de formar parte de unas cátedras que nos ha impartido y que nos deja huella en el aprendizaje, que saca el potencial que tenemos nosotros y que además hace que reflexionemos sobre nuestra práctica docente y también nos motiva a seguir preparándonos. Doctor Arribas, bienvenido a segunda ponencia, el cual lo esperamos con ansias desde hace la siguiente semana dijimos, ¿quién sigue? Sigue el doctor Arribas. Y bueno, pues, aunque usted se va a desvelar, creo que va a valer la pena esta charla muy amena que nos va a presentar usted. Y aquí estamos todos los que estamos con esa espinita de querer aprender un poquito más acerca de la educación, y agradecer al doctor Juan Besanilla, presidente de ILADEC, por estas ponencias que la verdad nos hacen crecer emocionalmente, espiritualmente, y sobre todo quienes se ven beneficiados son nuestros alumnos. Bienvenido, doctor Arribas, y el escenario es todo de usted. Bueno, pues muchas gracias, y voy a ir compartiendo la pantalla para ir preparando la conferencia, y estoy encantado de estar con todos ustedes, aunque aquí ya es viernes, ya llevamos 3 minutos del viernes, pero bueno, todo sea por ILADEC y por la enseñanza y por intentar entre todos que poco a poco vayamos mejorando. Bueno. Veo que va todo muy despacito. Se puede dar clic en ignorar para que se quite esa pantalla. Pues se ha producido aquí ahora el efecto infinito. Bueno, yo creo que ya se arregla. Ya están viendo mi presentación, creo. Ahora. Sí. Bueno, muy bien. Pues es la segunda conferencia del Foro Educativo Virtual sobre el desarrollo humano desde la pedagogía humanista. Bueno, como ven, estoy entre el doctor Cirilo Quintana, que habló la semana pasada, y la doctora Irma Ruth del Ángel, que hablará la semana que viene. Aquí estoy yo incrustado con mi conferencia desde España, y estoy orgulloso de estar entre estos 7 grandes profesionales de la enseñanza. Un saludo para Berta, un saludo para Irma, un saludo para Cirilo, otro saludo para Renato, otro saludo para Felipe y el último saludo para el chileno, para Juan Carlos. Bueno, hoy me toca hablar de las tecnologías de la información y de la comunicación. Ahí están viendo ustedes las más, entre las muchísimas que tenemos, pues está Facebook, está Twitter, ha cambiado de nombre, se llama X,
están muchas otras que estamos viendo ahí, YouTube, Tinder, TikTok, muchísimas. ¿De qué vamos a hablar en esta conferencia? Pues vamos a hablar de enseñanza, vamos a hablar de aprendizaje, vamos a hablar de didáctica, hablaremos de la didáctica crítica, hablaremos de Freire, hablaremos un poco de epistemología y conocimiento, hablaremos del constructivismo de Piaget, hablaremos un poquito del aprendizaje significativo de Ausubel, hablaremos de qué hace un docente en el siglo XXI, qué debe hacer un docente del siglo XXI, hablaremos del modelo triangular y del modelo tetraédrico pedagógico, hablaremos de cogito ergo sum, es decir, pienso luego existo, hablaremos de Morín y acabaremos hablando de Vasconcelos. Espero que la última parte, la de Vasconcelos, sea de su agrado cuando lleguemos a ello. ¿Qué es la enseñanza? Pues como ven, la enseñanza es lo que está entre la transmisión de conocimientos que necesita de claridad y necesita de coherencia. Una especie de engranaje que se encarga de transmitir el conocimiento con coherencia y con claridad. El aprendizaje, ¿qué facetas tiene? Pues se transmite el conocimiento, se mejoran las habilidades, se perfeccionan las actitudes, se adquiere información mientras vamos aprendiendo, se desarrollan actitudes frente a algo nuevo que permiten afrontar nuevos retos. Todos esto que acabo de comentar aquí, estas 6 son las facetas que podemos distinguir dentro del aprendizaje, como si fuera un diamante con sus 6 caras, 6 facetas. Bueno, aquí están viendo en la imagen de la derecha una especie de choque entre verdad y creencia. Entre la verdad y las creencias surge el conocimiento. Como ven ahí esas dos mentes peleando, porque voy a hablar brevísimamente de la epistemología, que es una de las ramas de la filosofía que estudian el conocimiento, su naturaleza, sus posibilidades, su alcance y sus fundamentos. Todos nosotros estamos inmersos dentro de la epistemología. La epistemología se distingue de la gnoseología porque la segunda, la gnoseología, se encarga de los problemas del conocimiento humano desde un punto de vista filosófico, mientras que la epistemología estudia los problemas del conocimiento humano desde un punto de vista científico. Y en esa parte es la que nosotros, los docentes, nos concentramos de ver cómo podemos lograr una mejora en la transmisión del conocimiento. Cómo podemos mejorar nuestra particular epistemología. Aquí tiene un libro que yo les, si lo quieren consultar, un libro interesante de Jonathan Dempsey, en el cual la epistemología se estudia desde las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas, que conducen a intentar comprender cómo las personas vamos poco a poco aprendiendo. ¿Qué preguntas son las que nos hacemos desde el punto de vista epistemológico? Aquí ven otro libro también que puede ser interesante para los que deseen profundizar en este campo, la introducción a la epistemología objetivista de Ayn Rand. Las preguntas, como decía antes, que nos hacemos son: ¿cómo conocemos? ¿Cuáles son las fuentes de conocimiento? ¿Cómo podemos diferenciar lo que es verdadero de lo que es falso? A veces no es fácil diferenciar esto. ¿Y cuáles son los tipos de conocimiento? Esas preguntas son las que nos hacemos desde dentro de la filosofía del conocimiento. Piaget, también aquí en la imagen, fue uno de los constructores del constructivismo, junto con otras personas que le mostraré a continuación, en los cuales dicen que el aprendizaje se logra de una manera que se va construyendo poco a poco. Es decir, que entre el docente y los estudiantes vamos construyendo el conocimiento para que los estudiantes lo vayan aprendiendo. Por tanto, es un subapartado de la epistemología, se llama la epistemología genética, en la que nos encargamos de estudiar el desarrollo del conocimiento. ¿Cómo se va aprendiendo? Desde que un estudiante es pequeño, 3, 4 años,
hasta que llegue a la universidad, ¿cómo vamos aprendiendo? Pues todo eso lo abarca una de las teorías que se llama el constructivismo. Aquí tiene a los principales personajes o principales pensadores de esta modalidad, el constructivismo: Dewey, Brunner, Ausubel, la Gestalt. En la imagen de la Gestalt, la que está abajo a la izquierda, era un movimiento alemán. Y estoy seguro que muchos de ustedes están viendo una copa negra, pero también, si se fijan, verán dos caras blancas. Es decir, que a veces la Gestalt nos quería decir que a veces la percepción de la realidad puede ser dual, donde uno ve una copa, otro ven dos perfiles de personas. Y dentro de estos investigadores, pues está Piaget, que os he comentado antes, y el ruso Vygotsky, que luego un poco más adelante lo volveremos a comentar. Entre la verdad y las creencias surge el conocimiento. Y les he puesto ahí un ejemplo. El Homo sapiens, a la puerta de su caverna, ¿qué veía el Homo sapiens? Pues veía que el sol salía por una parte, que acabamos llamando este, y se ponía por otra parte, que se acabó llamando oeste. O sea que el Homo sapiens, no he puesto el nombre primitivo, sino el Homo sapiens, el que ya pensaba un poquito, el que ya tenía inteligencia, veía como el sol aparecía por un sitio y se escondía por otro. Aristóteles, en la Grecia antigua, desarrolló la creencia de que el sol giraba alrededor de la Tierra. Era poco más o menos lo que observaba el Homo sapiens en la antigua y la prehistoria. Pero del choque entre la verdad y las creencias, de la intersección entre las dos, surge el conocimiento. El conocimiento, en este caso, lo introdujo Galileo con su teoría heliocéntrica, diciendo que es el Sol el que está en el centro y la Tierra gira alrededor de él. Recuerden que la Iglesia le hizo retractarse de su teoría porque si no lo quemaban en la hoguera. Pero Galileo tenía razón. La Tierra gira alrededor del Sol. Y más aún, el Sol gira dentro de nuestra galaxia. Y nuestra galaxia gira alrededor de otras galaxias más grandes, las cuales a su vez giran alrededor del universo, del centro del universo. Por tanto, la Tierra no es ninguna parte importante del universo. Como científico se lo digo, y estudioso de estos temas, vivimos en un barrio muy periférico del universo, muy alejados del centro del universo. Dentro de la epistemología, podemos hablar del escepticismo, del empirismo, del racionalismo, del idealismo y del realismo. No tengo tiempo de desarrollar casi nada de estas partes, pero les he puesto aquí, dentro del racionalismo, los tres autores más representativos. Spinoza, cuya teoría es el monismo, todo está hecho de la misma materia. Leibniz era un polímata, era especialista en muchos campos: matemático, físico, químico, ingeniero, una especie de Leonardo da Vinci moderno. Y el tercer autor que quiero destacar dentro del racionalismo es el francés René Descartes, el cual es el autor de la famosa frase: pienso, luego existo. Vean la pregunta hasta que les he puesto aquí en amarillo. ¿Es posible alcanzar el conocimiento de alguna verdad? Si me voy por la parte izquierda y contesto que no, llego al escepticismo y ahí me quedo parado. Sin embargo, si me muevo por la rama de la derecha y respondo que sí, ¿cuál es el objeto de la verdad? Pues una realidad interna a uno mismo, el idealismo, o una realidad externa a uno mismo, el realismo. ¿Con qué medios cognitivos? Con el uso solo de los sentidos, eso se llama empirismo, y si uso solo la razón, se llama racionalismo. Por eso en la anterior diapositiva, que voy a retroceder a ella, le mostraba los tres representantes del racionalismo: Spinoza, Leibniz y Descartes. Bueno, ¿qué están viendo en esta diapositiva? Pues están viendo lo que llamamos el triángulo pedagógico. Los que estamos aquí en esta reunión, espero que seamos muchos, pues somos todos docentes o futuros docentes. En el triángulo pedagógico están los discentes en el vértice de arriba. Son los sujetos que aprenden, nuestros alumnos, los estudiantes. Están a la derecha los docentes,
que son los sujetos que enseñan. ¿Y qué enseñan los docentes? Pues los contenidos, que es lo que aprenden los discentes. Por tanto, si esos tres conceptos los englobamos en este triángulo, pues generamos el triángulo pedagógico. Y en el centro de todo ello está la didáctica, la forma como nosotros, los docentes, explicamos los contenidos a los discentes. Vean que de forma tan elegante o tan sintética tenemos las tres ideas fundamentales unidas en un triángulo. En este triángulo lo podemos complicar un poquito más y generar un tetraedro. Vean, el tetraedro es una pirámide triangular, como la están viendo aquí, que tiene 4 vértices. A la izquierda tenemos el contenido, que coincidía con lo de antes. El otro vértice un poquito más al fondo se llama el vértice docente. Y el vértice superior es el alumno. ¿Cuál es el vértice que hemos contenido, que hemos añadido? El contexto. Los docentes tenemos que usar el contenido para que nuestros alumnos aprendan, pero dentro de un contexto. No es lo mismo dar clase en un colegio de Reforma que dar clase en un colegio de París, que dar clase en un colegio de Madrid, que dar clase en una pequeña población en la cual pues apenas hay luz eléctrica y probablemente no llegue internet. En España también tenemos esas poblaciones y ustedes en México tienen sus comunidades, en las cuales la docencia es complicada. Por eso hablo del contexto. También pueden ser barrios periféricos de las grandes ciudades, donde acuden alumnos de familias desestructuradas, algunas de ellas. Por tanto, el contexto es importante. Entonces, quiero que se den cuenta que hemos pasado de un modelo plano, el triángulo, a un modelo en 3D, modelo en relieve, en el cual hemos añadido el contexto, los 4 factores de la enseñanza. ¿Qué es lo que enseñamos los profesores? Por lo que enseñamos recibe el nombre de transposición didáctica. Yo soy profesor de física. Yo no puedo enseñar toda la física que he aprendido a lo largo de mi vida porque doy clases a los alumnos de primero de informática que no están preparados para entenderla toda. O imagine que yo me dedicara a la clase en secundaria, pues tampoco podría explicar la física con todos los detalles. Tendría que hacer una transposición didáctica. Tendría que adaptar los contenidos a los docentes, a los discentes, elaborando unos contenidos más superficiales. Y es lo que hacemos todos los docentes. Todos nuestros conocimientos, que podrían ser el hueso de ese durazno, que aquí en España lo llamamos melocotón, el hueso de ese durazno podría ser el saber sabio, el saber profundo, y a los alumnos les contamos un poco pues la pulpa del melocotón. La carne del melocotón, que es más blanda, más fácil de digerir, más sabrosa, porque hemos adaptado los contenidos a, digamos, a la edad mental de nuestros estudiantes. Y eso lo tenemos que hacer pues, en todas nuestras clases. Por tanto, la didáctica es la interacción entre enseñanza y aprendizaje. Los docentes enseñamos, los discentes aprenden y entre medias de ese proceso, intentando que los engranajes funcionen de manera engrasada y sin chirriar, pues está la didáctica. Aquí, pues os puse esta imagen al principio y la quiero repetir ahora. La didáctica está entre medias de esos 2 engranajes, el de la enseñanza y del aprendizaje, intentando que todo fluya, que todo gire, digamos, de la forma más lubricada posible y que sin que haya ni chirridos ni disonancias. Ese es uno de los objetivos de la didáctica. El binomio enseñanza-aprendizaje, dentro de él podemos hablar, en la parte de arriba tengo la enseñanza, en la parte de abajo está el aprendizaje, entre medias la didáctica, es un poco la imagen de esta, pero la imagen anterior, pero un poquito más elaborada. A la derecha, ¿qué tenemos? Los conocimientos que se transmiten de persona a persona. Normalmente es el docente el que lo transmite a los alumnos. Y a la izquierda tenemos un conjunto de competencias que logra una persona cuando se enfrenta a un nuevo reto o una nueva experiencia. Y todo eso, ¿cómo logramos hacerlo? La gran tarea que tenemos los docentes, pues usando técnicas didácticas.
Mediante técnicas didácticas, logramos que la enseñanza se transmita al aprendiz, al discente, al alumno, al estudiante. La ventaja de decir estudiante frente a alumno, yo os la diré, es que estudiante es del género neutro, no tiene ni masculino ni femenino, mientras que alumno sí que lo tiene, hay que decir alumno y alumna. Por tanto, si dices estudiante, pues engloba los dos géneros y no tenemos que estar diciendo alumno y alumna, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta tanto a hombres como a personas, como a mujeres, quería decir, perdón. Bueno, vamos a dar aquí una pequeña pincelada de Descartes. No voy a comentar lo que está en la transparencia porque lo están ustedes viendo, pero sí voy a comentar la imagen que está en el centro abajo. Dijo Descartes una vez: daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Vamos a meditar un minuto, solo un minuto, sobre esta frase. Yo me pongo mi ejemplo, pues yo sé bastante física, bastante matemáticas, tengo muchas nociones de esos dos campos. ¿Cambiaría yo todo lo que sé de eso por la mitad de lo que no sé? Es decir, si hiciera ese cambio, yo entendería de economía, entendería de derecho, entendería de música, entendería de bellas artes, hablaría varios idiomas. Es decir, la mitad de lo que ignoro lo tendría en mi cerebro, a cambio de que mi cerebro se borrara todo lo que tengo. Pues es cuestión de pensarlo. Es cuestión de pensarlo, ¿eh? A lo mejor saldríamos ganando. Piénsenlo en algún momento de su evolución personal y si alguna vez darían todo lo que saben por la mitad de lo que ignoran. Porque ignoramos muchísimo más de lo que sabemos. Es una gran frase de Descartes. La otra gran frase de él, ya saben ustedes, pienso, luego existo. En la conferencia pasada, el doctor Quintana nombró a Morín, la teoría del pensamiento complejo de Morín, los 7 saberes de Morín. Y yo dije, ¿habrá visto Quintana mis diapositivas? No. La verdad es que Morín es un hito en las teorías del aprendizaje. Él habló de los 7 saberes, que los tienen ahí en la diapositiva, los voy a comentar muy rápidamente. Primero, las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. Segundo, los principios del conocimiento pertinente. Tercero, estoy en la imagen que está a la derecha con esos subconjuntos. Tercero, enseñar la condición humana. Cuarto, la identidad terrenal. Quinto, enfrentar la incertidumbre. Sexto, enseñar la comprensión. Y séptimo, la ética del género humano. Esos 7 saberes, según Morín, son necesarios para la educación del futuro. Vean lo complicado que es la enseñanza. ¿Qué nos decía Morín con su teoría? Que la realidad se podría comparar con un tejido, compuesto por múltiples tejidos y por tanto con algo realmente complejo. Es decir, que conforme vamos aprendiendo, vamos viendo una realidad cada vez más compleja, la cual va adquiriendo cada vez más componentes a medida que la humanidad ha ido progresando y evolucionando. La realidad es cada vez más compleja. Entonces yo le voy a mostrar aquí unos gráficos que creo que les van a agradar. ¿Cómo aprendemos? Pues miren este pobre estudiante rodeado de un montón de conceptos que tiene que aprender. Los conceptos los representamos por sus puntitos ahí que aparentemente están desordenados. Parece que es lluvia o nieve que está cayendo del cielo. Cuando el estudiante va adquiriendo conocimiento, ya es capaz de unir esos puntos, es capaz de relacionarlos. No todos, pero cada vez va relacionando más puntos. Recuerden la teoría de Morín del pensamiento complejo. Cuando va comprendiendo más cosas, pues el alumno es capaz de unir más puntos. Ahora ya ha logrado formar un tetraedro. Como ven, la realidad se va complicando. Aquí era lineal en 2 dimensiones, bidimensional, aquí tridimensional, aunque podría dar la sensación también que es un triángulo en 2D, 2 dimensiones, pero cuando por fin el estudiante llega a sus posgrados y al doctorado, se da cuenta de que la realidad es tremendamente compleja. Ahora sí que ha formado el tetraedro, el cual se sale del plano y estamos en la representación tridimensional. Por tanto, esto que estamos viendo, que lo voy a resumir en esa diapositiva, es la teoría del pensamiento complejo de Edgar Morin. Que conforme vamos aprendiendo, la realidad se va haciendo más y más y más complicada.
Es decir, que el tejido inicial nos acercamos a él y cada vez hay más tejidos y aparecen más tejidos y más tejidos y más tejidos, como redes de pescador, y vamos viendo todo se va haciendo relativamente complicado. No es que todo sea relativamente complicado, es que todo es muy complicado. La teoría del pensamiento complejo de Edgar Morin. Bueno, avanzando un poquito en lo que yo les quiero comentar hoy, la educación la podemos sustentar en 4 pilares. Aprender a conocer, es el primer pilar. Aprender a hacer, es el segundo pilar. Aprender a convivir y aprender a ser. Este último pilar es el más complicado de todos, porque el alumno, el estudiante, tiene que poner mucho de su parte para aprender a ser, porque estamos hablando sobre el mismo. Y aprender a convivir, pues ya es una labor en común de varios estudiantes. Pero el conocer y el hacer, el aprender a conocer y el aprender a hacer, pues es uno de los pilares de la educación. Sin embargo, la didáctica tiene 3 pilares. Aquí os lo he puesto. Antes era la educación, esta es la didáctica. La didáctica debe tener contenido, debe tener aprendiz y debe tener docente. Eso era el triángulo didáctico. Lo único que era representado en forma de triángulo griego, con sus columnas, su frontispicio y su base. Y lo que viene a continuación es, le hemos añadido, o le he añadido yo un pilar a la didáctica. El cuarto pilar es la evaluación. Explicamos unos contenidos, hay unos aprendices delante, está el docente que explica los contenidos, pero ¿cómo sabe el docente que el aprendiz ha logrado alcanzar los contenidos? Pues hay que hacer una evaluación. ¿Eh? Yo sigo siendo docente desde hace mucho tiempo y ustedes sean docentes hace muchos años y todos sabemos que sin la evaluación es muy difícil el aprendizaje. Es muy difícil. No digo que sea imposible, pero es muy difícil el aprendizaje. La didáctica necesita un cuarto pilar, que es la evaluación. La figura que tiene aquí a la derecha se llama el triángulo de Penrose, que si se dan cuenta es imposible, porque se sale de las 2 dimensiones y penetra en la tercera dimensión, si no, no se puede lograr hacer el triángulo de Penrose. Pues este triángulo pedagógico contempla el saber, el profesor y los alumnos. Ya se lo puse antes, no voy a insistir mucho más en él, pero ténganlo en mente siempre. Docentes, discentes y contenidos, estamos una especie de piezas de un puzzle que una vez bien colocadas, una vez bien engarzadas, formamos un triángulo. Si no las colocamos bien, no logramos generar el triángulo, que es un triángulo pedagógico. ¿Eh? Y en ese círculo rojo, pues si quieren, podemos poner la didáctica, la forma como enseñamos. No voy a perder más. Bueno, no es que pierda el tiempo, quiero decir que no voy a repetir lo que les he comentado antes, porque está claro lo que les estoy queriendo decir y ustedes los tienen de su propia experiencia personal. Bueno, pues aquí nuevamente más información sobre el triángulo didáctico. Me hacen una pregunta, pero yo creo que han dejado las preguntas para el final, ¿no es así? He visto que en la pantalla ha aparecido una pregunta, pero luego al final de la charla la dejamos para el final, ¿vale? Bueno, aquí tenemos nuevamente los 3 vértices del triángulo. Solo quería incidir en el detalle del último párrafo, el que está abajo del todo. Hay una interacción entre el estudiante y el profesor. Hay un proceso de negociación, una interacción dialogada. Tenemos que ajustar, en función de los contextos socioeducativos, lo que debemos enseñar. Aquello que les comenté de la transposición didáctica. Una cosa es el núcleo del durazno y otra la carne del durazno, que la que vamos a explicar. Una especie de diálogo, de interacción, de negociación entre el profesor. No intentamos negociación como que vamos a dar más o menos, sino que el profesor decide qué es lo que hay que dar, pero negocia lo que hay que dar, pero negocia con los alumnos pues la forma como lo vamos a dar, hasta dónde vamos a llegar, un poco de una interacción en forma de diálogo. El profesor, además de enseñar contenido, es también el instructor, es el formador.
Es el educador, el iniciador, el acompañante, el promotor. Bueno, yo leo esto, he leído, soy profesor y pienso, ¿yo soy todo eso? ¿Yo hago todo eso en mis clases? Instructor, formador, educador, iniciador, acompañante, promotor. Pues de cierta forma sí que lo hacemos. Unos nos apoyaremos más en una vertiente o en otra, pero nuestra labor es tremendamente compleja. Los profesores, luego pondré un ejemplo para ilustrarlo, los profesores tenemos que hacer muchas cosas. Los alumnos son los educandos, tienen que ser la parte activa, son los que se forman, son enseñados, aprenden. Aunque con el constructivismo son ellos mismos los que van buscándose su propio aprendizaje. Pero bueno, no podemos profundizar mucho en esto porque solo disponemos de una vida. Con más vidas podríamos hablar de más cosas. Y el saber designa los contenidos, las disciplinas y los programas. Todo eso es un triángulo interactivo. Bueno, les quería comentar unas pinceladas del aprendizaje significativo de Ausubel, el cual distingue 3 tipos de aprendizaje: representaciones, conceptos y proposiciones. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Pues es cuando una nueva información, bueno, normalmente nos la proporciona el profesor, conecta con un concepto relevante que ya existe en la mente del alumno. Conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva del estudiante. Es decir, las nuevas ideas son representaciones, proposiciones y conceptos, como dice Ausubel en el esquema que tengo a la derecha, que pueden ser aprendidos significativamente cuando otros conceptos están disponibles en la estructura cognitiva del estudiante y sirven como punto de anclaje a los nuevos conceptos. Es decir, el aprendizaje significativo es cuando lo nuevo está relacionado con lo que el estudiante tiene en su cerebro. Entonces, lo nuevo echa el ancla y se une a lo antiguo. Es como la parra cuando echa sus zarcillos que se agarran a las paredes o a otra planta para ir subiendo y para ir creciendo. Esa sería una forma de entender el aprendizaje significativo de Ausubel. Aquí tiene Ausubel. Aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan con los anteriores. Los nuevos aprendizajes deben conectar con los que ya tiene el alumno dentro. Por ello, para que un estudiante aprenda, es necesario actuar sobre sus conocimientos previos. Debemos saber qué estudiantes tenemos delante, qué conocimientos previos tienen para poder actuar sobre ellos. Te enfrentas a una clase de cuarto de secundaria, pues supones que todos los estudiantes tienen unas nociones que han adquirido en tercero de secundaria y a partir de ahí pues, empiezas a explicarles cosas nuevas con la buena intención de que todos tengan los conocimientos previamente adquiridos arraigados en su cerebro, que a veces sabemos que no ocurre siempre. No siempre ocurre que los nuevos conceptos estén arraigados. Bueno, ver aquí este pobre profesor, este pobre docente ahí agobiado, una pizarra llena de cálculos, de matemáticos, veo por ahí algo de alguna ecuación química, veo también ahí el teorema de Pitágoras que siempre sale, la ecuación de Einstein de la energía es igual a mc cuadrado. ¿Qué debe hacer el profesor o la profesora? ¿Qué debe hacer el docente? Pues debe sostener el acto educativo, debe provocar o movilizar el interés del estudiante, debe traspasar los bienes culturales de su cerebro enseñándoselos a los alumnos para que se apropien de ellos mediante el aprendizaje significativo y ser mediador entre el alumno y los contenidos. Esa es nuestra labor. Esas son nuestras labores. Que parece poco, pero yo diría que bastante. El docente debe ser un líder entre sus estudiantes. Hablamos de la materia, claro, no un líder sociológico. La sociedad nos ha delegado una tarea que tenemos que hacer frente a nuestros alumnos para transmitir la cultura a las futuras generaciones. Cada uno transmite su materia, unos transmitimos física, otros transmiten matemáticas, otros transmiten un idioma extranjero, otros transmiten lengua, otros transmiten historia, con lo cual al docente se le supone una madurez.
Lo ven ahí en esta clase, los 6 alumnos están sentados en el suelo, la profesora está en el taburete y está en una posición más elevada, se comporta como la líder, están todos ellos atentos a lo que la profesora está contando. El docente, lo veráis, la pizarra en blanco, la pizarra recién borrada, es el vértigo de la pizarra recién borrada, cuando te enfrentas a ella, el mismo vértigo que tiene un escritor cuando se enfrenta a la hoja en blanco y tiene que escribir en ella. En los docentes tenemos 3 misiones: motivar, orientar y educar. ¿A quién? Pues al estudiante. Por tanto, debemos ser mediadores, guías, facilitadores, orientadores, tutores y modelos de los estudiantes. Yo, cada vez que leo esto, explico esto, pienso en esto, me agobio un poquito, porque es que, profesor, tengo que ser muchas cosas. Muchas cosas. Aparte de saber una asignatura, tienes que ser todo eso, además. Es un oficio muy difícil el de ser profesor. Hablamos a veces del cirujano cardiovascular, el cirujano que te opera el corazón, el cirujano cardíaco. ¿Qué oficio más complicado tiene? Porque tiene la vida de los alumnos, del paciente en sus manos. Pero nosotros, que tenemos 40, 45, 60 alumnos en nuestras manos y tenemos que hacer motivar, orientar, educar, guiar, facilitar, orientar, tutorizar, modelar, mediar. Muy complicado, muy complicado. Afortunadamente, si nos equivocamos no muere nadie, como le pasa al cirujano cardíaco. Pero si nos equivocamos, puede que 20, 30 estudiantes o 40 no reciban la información a la cual, la educación a la cual tienen derecho. El docente tiene que tener conocimiento de lo que explica. No voy a leer la diapositiva porque la estuve viendo. Debe tener capacidades técnicas y didácticas para adaptarse a lo que tiene que explicar. Recuerde que tiene que hacer la transposición didáctica. Un mal docente es el que explica el hueso del durazno y no explica la carne. Un mal docente es el que se puede explicar física teórica a unos alumnos de 15 años o de 14. Les explica la física como es y el universo está en expansión y la materia oscura y no sé qué, todo lo complicado que es la expansión del universo, porque los estudiantes no están preparados para entenderlo. Tú tienes que ir allí y explicarles que el universo está en expansión y les pones el ejemplo del globo que se infla. Y todos lo entienden. Hemos hecho una transposición didáctica. No explicamos, digamos, la parte dura de la ciencia, sino que explicamos la parte modelizada y suavizada de la ciencia. Por eso el ejemplo del durazno, del hueso y de su carne, yo creo que es muy representativo. Que ya les he dicho que aquí en España lo llamamos melocotón, y a mí es una de las frutas que desde pequeño más me ha gustado. Y luego el docente debe estar en continua actualización. Siempre tenemos que estar actualizándonos, tanto en nuestro campo, el que sea de inglés, pues está actualizado en inglés, el que sea de historia en historia, el que sea de geografía en geografía, pero también en nuestras capacidades didácticas. Pues están los cursos de formación para mejorar nuestra didáctica, nuestra forma de enseñar. Porque ¿cómo se utiliza una metodología? Pues tenemos unos planteamientos iniciales, tenemos una investigación basada en una técnica de investigación, podemos hacer una metodología crítica, es decir, vamos controlando la situación de forma empírica y vamos pensando sobre ella y vamos adaptando los planteamientos iniciales, los vamos adaptando a las circunstancias. Es decir, que de los planteamientos iniciales que están a la izquierda hasta los planteamientos finales que están a la derecha, pues hay un proceso de adaptación que va ocurriendo a lo largo de toda la metodología que el profesor utiliza para enseñar a los contenidos que le corresponden por la edad de los alumnos y por el desempeño de su trabajo. Nuevamente, ven aquí el modelo tetraédrico. El estudiante aquí a la derecha, el docente allí al fondo, el contenido es aquí delante y el contexto. Estudiante, docente, contenido y contexto. Eso no se os olvide, el contexto. No solo el triángulo docente, sino que el contexto que saca el triángulo hasta formar un tetraedro, una pirámide triangular, es lo que da lugar a la enseñanza plena, lo que llamaba Morín la complejidad de la enseñanza, el aprendizaje complejo, el contexto. ¿Qué 4 preguntas debemos hacernos un docente? Estará pensando, solo hay 3. Bueno, pero ya aparecerá la 4.
La primera pregunta que me hago es ¿qué voy a enseñar? Bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué voy a enseñar? Las dudas, ¿cómo lo voy a enseñar? Es decir, ¿qué tecnología didáctica voy a utilizar? Y por último, ¿para qué lo voy a enseñar? Y me falta la cuarta pregunta. La pongo aquí ahora. ¿Cómo sé que mis estudiantes lo han aprendido? Pues para eso está el proceso de la evaluación. La evaluación es importante para saber si realmente los estudiantes lo han aprendido. Porque puede ser que no lo hayan aprendido, perfecto. Pero si no lo han aprendido, puede que sea yo el culpable. Puede ser que el profesor no haya tenido la suficiente ductilidad como para acoplarse a sus alumnos y hacerles ver o transmitirles la información que les quiere transmitir. También puede ocurrir que los alumnos por algún motivo no quieran aprender. Yo tampoco descarto esa opción. Hay alumnos que no quieren aprender. Están allí porque la enseñanza es obligatoria y porque tienen los años para estar en esa clase, pero no quieren aprender. Pero nosotros debemos hacer el esfuerzo para que aprendan la mayor cantidad posible de nuestros alumnos. La transposición didáctica que les comenté antes se debe a Chivalar, que fue el autor de esta teoría, y bueno, como ya lo he comentado varias veces a lo largo de la conferencia, ya puse el ejemplo, pues no hace falta que insista en este tema, la transposición didáctica es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un científico muy bueno que daba muy mal las clases? Gente que sabíamos que sabía mucho de su campo, pero que daba las clases muy mal. Eso es lo que aquí estoy queriendo comentar, la transposición didáctica de Chevalar. Hay que adaptar el contenido a los alumnos, a los estudiantes. Hay que hacerlo más superficial. En algún momento y cada vez nos iremos acercando más y más al hueso del durazno, del melocotón, pero inicialmente tenemos que empezar por la superficie y poco a poco ya iremos profundizando. El que sea doctor, pues ya a lo mejor llega casi hasta el centro del durazno. Ha profundizado mucho en el conocimiento de una cierta materia. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver esta imagen, que seguro que les hace sonreír y a mí también. Dijo Einstein, todos somos genios. Bueno, la verdad es que si Albert Einstein dijera todas las frases que dicen que ha dicho, yo creo que nunca hubiera tenido tiempo para investigar, porque hay que ver la cantidad de cosas que dicen que dijo este hombre. Pero esta parece ser que es cierta, parece ser que la dijo. Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, pasará toda la vida pensando que es un estúpido. Vean el profesor que dice, venga, para que el examen sea justo, el mismo para todos. Por favor, por ejemplo, súbanse al árbol. Pues el mono lo tiene muy fácil. Pero, ¿y el pez? El pez, el pobre, no va a poder trepar nunca. A lo mejor el elefante con la trompa, pues aún, si no rompe el árbol, puede trepar. El ave volando, la serpiente podrá, pero el pez no puede. A veces no es justo que el examen sea el mismo para todos. A veces que el examen sea el mismo para todos no es justo, porque hay alumnos que tienen más capacidades que otros. ¿No? Pero cuando no tienen unas clases numerosas, pues es que la opción del examen para todos quizás es la menos mala, porque estar haciendo entrevistas y preguntando haría el proceso de evaluación quizás excesivamente largo. Pero bueno, cada uno debe acoplarse a los estudiantes que tengan. Bueno, aquí les he puesto 4 imágenes de Paulo Freire, para el cual la educación no es la palanca de transformación social, pero sin ella, sin la educación, esa transformación no se produce. La frase más famosa de él, yo creo que es la de abajo a la izquierda. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Es lo de la palanca de aquí, de la derecha. Aunque esté en portugués, yo creo que se entiende. Mudar es difícil, pero es posible. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Ahí Paulo Freire pues, está acercando un poco al modelo constructivista en el cual el alumno construye su propio conocimiento. Y tengamos en cuenta que Paulo Freire es brasileño
y hubo un movimiento pedagógico que luchaba contra la opresión. Por eso esta frase suya se enmarca dentro de este proceso de la pedagogía del oprimido. Todo acto educativo es un acto político. Yo, por ejemplo, cuando explico mis clases de física no lo entiendo así. Pero claro, está el contexto. Él lo decía en la época en la cual los militares controlaban Brasil en una dictadura y puede que todo acto educativo en ese momento podría considerarse como un acto político. En un país con plena democracia, pues quizá la frase ya no tiene sentido. Por eso el contexto, el modelo tetraédrico, el contexto, el que nos saca del plano es importante. Bueno, dentro de la dialéctica crítica hay 3 autores, aquí los tienen, Peter McLaren, Ken Robinson y Henri Giroux, y yo les aconsejo que vean las charlas de Ken Robinson, que ha fallecido recientemente, las charlas TEC del MIT, y tiene unas charlas muy buenas sobre la didáctica. No puedo extenderme más, lo siento. Bueno, el Estado debe ser enseñante y en él debe imperar la meritocracia, es decir, el gobierno de los mejores. En el modelo meritocrático, cada uno alcanza un puesto en la sociedad según sus méritos. Uno llega a profesor de enseñanza primaria, de enseñanza secundaria, de universidad, es abogado, llega a juez en función de la meritocracia. Se celebran oposiciones y los mejores ganan las plazas. Es decir, la meritocracia significa que cada individuo puede prosperar solo con sus habilidades, sin necesidad de la ayuda de la sociedad, del Estado o de la familia. Bueno, todos conocemos ejemplos de que la meritocracia no se cumple, pero debería cumplirse. El Estado, en la teoría diapositiva, el Estado era enseñante. Ahora el Estado es educador. El objetivo principal del Estado es introducir estrategias educativas novedosas para acabar de manera radical con la analfabetización de sus ciudadanos. Por eso en México, en 1921, se creó la Secretaría de Educación Pública, cuyo primer responsable, el primer secretario, fue José Vasconcelos, de los cuales yo dentro de un rato les hablaré con un poquito más de detalle y espero que lo que les cuente sea de su agrado. Eso ocurrió en 1921, hace 103 años. Hace nada. Hace nada. Bueno, como ven, he modificado el modelo tetraédrico y he colocado al estado educador en el vértice superior. He quitado el contexto y he colocado el estado educador. Pero también podemos hablar del modelo tetraédrico del estado evaluador, donde en el vértice superior he colocado al estado evaluador. El estado enseña, el estado educa, el estado enseña a través de nosotros, marca los contenidos, nombra a los docentes y los recluta a los estudiantes. Eso es el estado educador. Pero el Estado también tiene que estar seguro de que lo que está haciendo está siendo bueno. Es decir, tiene que estar seguro de que los docentes cumplen con su misión, de que explican los contenidos y que los estudiantes aprenden. Por eso, en el modelo tetraédrico aparece el estado evaluador, donde el Estado evalúa periódicamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y luego, posteriormente, han salido las evaluaciones supranacionales, el modelo PISA y todas las evaluaciones, donde hacen unos rankings de países de enseñanza. Pero bueno, no vamos a entrar porque se escapa un poco del objetivo de hoy. En esta imagen lo que quería yo reflejar es lo que pone a la derecha, que todos los miembros de la comunidad educativa, ¿quiénes son? Pues el estudiante. Probablemente la que tenga los papeles sea la profesora. Y las 2 personas que están a los lados del niño son los padres. Todos los miembros de la comunidad educativa deben participar realmente en el proyecto común que es la educación. Los padres no pueden quedarse al margen. Los padres deben participar. El profesor debe estar muy implicado. Ahí lo ven con sus libros y la manzana, que nos recuerda a la manzana de Newton. Y el estudiante, pues vete a saber, le habrán hecho alguna pregunta, estará explicando. Los papás se les cae la babita y la profesora, pues ahí tiene unos papeles que le está informando a los padres de cómo evoluciona su hijo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esto es una navaja suiza.
una navaja multiusos. Se hicieron famosas las suizas. Y una vez abiertas, ahí ves la bandera suiza con la cruz de Malta. Una vez abiertas, pues ¿qué vemos? Unas tijeras, una sierra, una navaja, un atornillador, un abrelatas, un sacacorchos. Pues así somos los profesores. Los profesores tenemos que hacer todo eso. Los profesores somos navajas suizas. Los profesores nos vamos a nuestra casa y somos la navajita cerrada. Y cuando estamos en nuestra clase, somos una navaja suiza. Tenemos que hacer un montón de cosas. ¿Por qué me ha salido esto de aquí? Vale. Desarrollamos todas nuestras habilidades, desarrollamos nuestras competencias y nos convertimos en una navaja suiza, una navaja multiusos. Debemos ser líderes, debemos enseñar, debemos educar, debemos promover, muchas cosas. Lo ven aquí al profesor, agobiado con una pizarra llena de internet, de marketing, de estadística, de calidad, tiempo, dinero, unos gráficos por aquí y por allá, internet abajo, un crecimiento entre del 10 y el 50% y el 150%, en fin. Complicado, nuestra tarea es tremendamente compleja. Imagínense esa pizarra. ¿Cómo somos los docentes del siglo XXI? Seguro que todos ustedes conocen a este monigote, al inspector Gadget. Yo lo veía con mis hijos cuando eran pequeños. Ahora, claro, ya no ven dibujos y yo tampoco lo veo. Pues los docentes del siglo XXI tienen que empezar construyendo nuevos paradigmas. Por eso lleva un hacha. Tienen que tener un acceso hablable virtual, la corbata. Tiene un nuevo perfil docente del siglo XXI. Han puesto el cartel de una famosa película. Tienen que tener creatividad y publicación de contenidos educativos. Esa especie de, eso parece unas pinzas para agarrar algo, no sé muy bien lo que es, o alisar el cabello, no sé lo que es. Tiene que administrar la información, se supone que el libro tiene aprendido, tiene una pedagogía bien pensada, su cerebro lo tiene bien amueblado y estructurado. Y la arañita de abajo a la derecha, pues tiene que ir tejiendo nuevos entornos de aprendizaje. Y luego con la bota esa, pues golpea y se va al principio de curso en cada curso. Vamos, la navaja mecánica, la navaja suiza, multitarea, multiherramienta. Así somos los profesores. Ya hemos dejado de ser el profesor grabadora. Las nuevas tecnologías están cambiando el papel, el rol del maestro. A mí me agrada decir papel en vez de rol, pero son sinónimos. Aquí hay una diapositiva sobre el desarrollo cognitivo de Gardner, las inteligencias múltiples, de Vygotsky y la interacción sociocultural, era una interpretación marxista-leninista de la educación, el aprendizaje cognitivo de Piaget, pero prefiero no comentarlo porque es excesivamente extenso. Simplemente lo pongo aquí para que vean que el desarrollo cognitivo tiene muchas etapas. Por ejemplo, Gardner habló de las inteligencias múltiples, yo hablo de 7, pero sin embargo ya tienen 9. Voy a leerlas simplemente. Estoy cancelando un poquito para letras pequeñas. Gardner hablaba de la inteligencia espacial, la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia kinestésica espacial, la que tienen los futbolistas y los atletas, la inteligencia musical, la inteligencia interpersonal, la intrapersonal, y ahora se están añadiendo la inteligencia naturalista y la inteligencia existencial. Bueno, uno puede ser muy listo en matemáticas, en física, y luego ser muy torpe en inteligencia emocional, que por otra parte es bastante habitual. Por tanto, nuestro cerebro, como ven, dentro de él hay un mare magnum de información, lo que pasa es que la tenemos que colocar de forma estructurada. La tenemos que colocar de forma estructurada. No quiero extenderme mucho. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues empezamos abajo. La niña de abajo decía, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Venga, sube un escalón, quizá puedas hacerlo. Bueno, intentaré hacerlo. Bueno, yo creo que puedo hacerlo, lo haré. Uy, lo estoy haciendo, lo he conseguido. Eso es el éxito. ¿Quién animó a esa niña a subir? Pues los docentes seguro. Y también los padres, probablemente. Si quiere llegar al éxito, donde el éxito es una educación buena, pues ella debe subir los escalones, pero
los docentes y la familia tenemos que ayudarle en ese proceso, porque si no es complicado a veces de lograr. Porque hay que aprender a aprender. Ojalá y aprendiera como en el dibujo de la izquierda, metiendo los libros en la cabeza. Ojalá y durmiendo nos pudiéramos poner unos cascos, mientras dormimos alguien nos va hablando y aprendemos. Aprenderíamos idiomas de una manera casi instantánea. Nuestro cerebro es más bien un poco más como a la derecha, un rompecabezas con numerosas piezas que nosotros poco a poco las vamos ordenando y las vamos colocando en su sitio. Aprendizaje significativo, recuerden. Si no, son piezas ahí deslavazadas que no forman ninguna figura. Y esto un poco parece broma, porque llevo ya 55 minutos hablando, que usábamos antes en la escuela cuando no había ni M3 Player, ni pendrive, ni iPad, ni ordenadores portátiles, ni laptop, ni nada. La cabeza. Es una pena, pero es una caricatura lo que hace aquí Period, pero está ocurriendo, ¿eh? Está ocurriendo. La cantidad de cachivaches electrónicos que llevan nuestros estudiantes en la mochila no les dejan ver la ansiedad. Los árboles les impiden ver el bosque. Bueno, y acercándome ya a la parte de que más me encargaron, pues poco a poco la ciencia y la tecnología están avanzando a tal velocidad que están apareciendo las inteligencias artificiales. Ahí vemos un Android. Aquí a la derecha, seguro que alguno de ustedes ha estado en el Vaticano, en la Capilla Sistina, o han visto alguien ha levantado la mano, pero me parece que han comentado ustedes que las preguntas eran al final. En la Capilla Sistina, Dios le insufla la vida al ser humano mediante un gesto muy parecido al que está haciendo el Android en la imagen de la derecha con una persona. Aquí tenemos lo de la Capilla Sistina que yo les comentaba, y el Android, y como un Dios le está dando vida al Android, a la inteligencia artificial. Los voladores de Papalda también usan, aunque ellos no sean conscientes, algunas de las inteligencias del TGA Multiplayer de Gartner. La kinestésica, que les da una situación espacial, la lógica, poco a poco van desenrollando la cuerda para ir cayendo. Yo la primera vez que lo vi me quedé impresionado. Algunos se matan, pero no, lo tienen muy estudiado. Van cayendo lentamente conforme la cuerda se va desenrollando. El que lo tiene un poco más complicado es el último, el cual debe de forma muy cuidadosa también ir cayendo. Bueno, los profesores somos así. Empieza el curso y nuevamente con los libros y la carretilla todo lleno de libros y puede que con tantas cosas que tengamos que hacer, puede que alguno de nosotros empiece a pensar que se está quemando. Y más ahora que ha aparecido el e-learning. El e-learning, usamos plataformas online, está la modalidad online mediante plataformas, usando otras redes sociales también, a través de WhatsApp últimamente se está utilizando mucho. Está el método B-Learning o Blended Learning, que es una mezcla. Hay una parte presencial. La parte presencial permite resolver dudas o realizar ejercicios prácticos. Hay una parte virtual con ordenador y una parte física, como ven ahí el profesor pues, intentando resolver las dudas. Está el modelo M-Learning o Mobile Learning, en el cual se utiliza el teléfono móvil o la tableta para conectarse. Seguro que alguno de ustedes está conectado con algún teléfono móvil o con alguna tableta. Y está creciendo de forma bastante rápido en las universidades y en los bachilleratos. El M-Learning, Mobile Learning, pues la conexión se realiza a través de un dispositivo móvil, con las grandes ventajas que tiene el que los smartphones o teléfonos inteligentes se conectan a la Wi-Fi. En España decimos la Wi-Fi. Yo sé que ustedes le dicen el Wi-Fi o el Wi-Fi, que es el nombre correcto, Wi-Fi. Pero lo importante es que nos entendamos. Esta modalidad de aprendizaje ha despegado, tiene un crecimiento muy rápido debido a la ubicuidad de la Wi-Fi. Tenemos internet inalámbrica prácticamente en todos sitios, incluso por la calle,
caminando por la calle la tenemos, dentro de un autobús la tenemos, en el coche la tenemos, por tanto, en cualquier sitio, en el tren, en el autobús, podemos ir aprendiendo. El mobile learning. Y el microlearning es otra modalidad del aprendizaje basado en competencia, que se llama ABC, que son las que les he estado yo comentando en los últimos minutos, en lo cual se dan unas breves lecciones digitales que duran entre 5 y 6 minutos. ¿eh? El profesor explica 5 o 6 minutos, graba eso en vídeo y luego los alumnos lo pueden ver cuando a ellos les parezca conveniente. Los profesores, con la tarea tan complicada que tenemos que disparar nuestros dardos de la manera tan certera que impactemos en lo más cerca posible del centro de la diana. Queremos que el aprendizaje de nuestros alumnos, queremos que nuestra enseñanza sea lo más significativa posible, para lo cual nuestros dardos deben impactar en el centro de la diana. Bueno, pues ahora ha aparecido un nuevo compañero que nos puede ayudar, que es la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial va a revolucionar la forma como enseñamos y también la forma como los alumnos aprenden. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Como un cuchillo. Con un cuchillo podemos partir un filete, pero con un cuchillo podemos herir a alguien. Bien usado, puede ser una muy buena herramienta. Bueno, la gente piensa que la educación es algo que pueden terminar. Es lo que decía Isaac Asimov. Es mentira. Nunca terminamos de aprender. Isaac Asimov, recuerden que era el autor de Yo Robot. La educación nunca se termina. Siempre estamos avanzando en ella. Y bueno, y la última parte de mi charla, de este rato tan agradable que estoy pasando con ustedes, que no quiero agobiarlos mucho, ya llevo 1 hora y 1 minuto, vamos a hablar de José Vasconcelos Calderón. Ahí le tiene una foto de él. Fue un señor abogado, político, escritor, educador, funcionario público, pedagogo y filósofo mexicano. Un polímata, una persona que entendía de todo, entendía muchas cosas. ¿Vale? Bueno, fue el primer secretario de la Secretaría de Educación Pública. Y lo que he hecho es lo siguiente. Espero que este experimento que he hecho a ustedes les sea de su agrado. Vamos a conversar con una inteligencia artificial a la cual yo le he dicho que se comporte como José Vasconcelos. Yo le voy a preguntar cosas y me va a contestar como José Vasconcelos. Pregunta, ¿puedes decirme con quién hablo? Y la inteligencia me contesta, soy José Vasconcelos. Nací el 28 de febrero de 1882 en la hermosa ciudad de Oaxaca, México, y fallecí el 30 de junio de 1959 en Ciudad de México. Pues no voy a leerlo todo porque ustedes lo tienen ahí. Quiero decir, lo que está ahí escrito, no lo he escrito yo. Lo ha escrito la inteligencia artificial y yo lo he copiado y lo he pegado. Díganos por qué actividad destacó usted. Yo le pregunto eso y me contesta todo lo que ve a continuación, que no vamos a leerlo todo. Me dijo, durante mi vida tuve el privilegio de servir como secretario de Educación Pública en el periodo del 21 al 24. Además, fui un ferviente defensor de la educación laica y gratuita y promoví la UNAM, el Museo Nacional de Antropología. Hice mi trabajo en el campo de la educación, dejó un impacto duradero en la sociedad mexicana y continúa siendo relevante hasta el día de hoy. Quiero decir, esto no lo he redactado yo. Simplemente yo lo he colocado, lo he copiado de lo que me dijo la inteligencia artificial y lo he pegado en el PowerPoint y bueno, lo he separado en párrafos para que sea más fácil de leer, pero no he añadido ninguna palabra. Pregunta, ¿usted era una persona polímata? ¿Puede explicármelo? Sí, en efecto, fui una persona polímata. Esto significa que destaqué en múltiples áreas del conocimiento y de la actividad humana. No solo me dediqué a la educación y a la política, sino que también incursioné, son palabras de la inteligencia artificial, no mías. Yo nunca hubiera dicho incursioné en la filosofía, la literatura, la sociología y otras disciplinas. Mi interés por una amplia gama de temas me llevó a explorar diferentes campos de conocimiento. Otra pregunta, ¿qué opina usted de la sociedad mexicana? Y me dice, como José Vasconcelos, tengo una profunda admiración por la sociedad mexicana. La veo como una sociedad rica en diversidad cultural, historia y tradiciones. Esto, en lo que está en amarillo, sí lo he subrayado yo. México es un país lleno de talento, creatividad y resiliencia, y su gente tiene una fuerte conexión con sus raíces y valores. Sin embargo, también reconozco que la sociedad mexicana enfrenta
palabra que en España tampoco usaríamos, para lo que vean, pues la inteligencia artificial ha adoptado la personalidad de Vasconcelos y utiliza palabra enfrentar, que ustedes sí que utilizan. Enfrenta diversos desafíos como la desigualdad socioeconómica, la corrupción y la violencia. Creo firmemente en el potencial de la sociedad mexicana para superar estos desafíos. ¿Qué defectos, pregunta, qué defectos le gustaría poder eliminar de la enseñanza mexicana actual? Recuerden que murió en 1959, creo recordar. Y él hace este análisis. Considero que la enseñanza mexicana actual enfrenta varios desafíos. Es como si Vasconcelos tuviera toda nuestra información, porque la inteligencia artificial la tiene. La inteligencia artificial no tiene cerebro, pero todo lo que está en Internet y más cosas los tiene a su alcance. Ha sido entrenada, tiene toda esa información. Entonces ahora está adoptando la personalidad de Vasconcelos, se comporta como si fuera José de Vasconcelos, y con la información hasta 2022, que es la actualización que tiene la inteligencia artificial, y me da esta explicación que quizá Vasconcelos no tendría esa visión en su momento. Dice que hay una desigualdad en el acceso a la educación. Hay una calidad educativa fluctuante. Dice, hay que asegurarse de que los estándares de la enseñanza sean uniformes. Veo por ahí aplausos. Supongo que hay gente que está de acuerdo con lo que de Vasconcelos, que no lo digo yo. Y hay una formación docente deficiente. Es importante invertir en la formación continua y el desarrollo profesional de los docentes, brindándoles las herramientas y el apoyo necesarios para ofrecer una educación efectiva. Eso lo diría Vasconcelos en 2024. Bueno, en realidad, hasta 2022, que todo está actualizada la inteligencia artificial. Como ven, cuando haces esto, te das cuenta del potencial que tiene la inteligencia artificial. Un señor que falleció hace 60 años, 65, y te habla con la información de ahora. Cuarto defecto que le gustaría quitar. Sí, la pregunta era la misma de antes. La falta de recursos educativos, el enfoque excesivamente memorístico, chapó, aceptó, pues eso pasa aquí también en España. Lo que está diciendo aquí es aplicable también a la enseñanza en España. Y desconexión entre la educación y las necesidades del mercado laboral. Dice, la educación debe estar más alineada con las demandas y tendencias del mercado laboral actual, preparando a los estudiantes con las habilidades y competencias necesarias para tener éxito en el mundo laboral del siglo XXI. 7. Exclusión de grupos marginados. 8. Eliminar estos defectos requeriría... No, 8 no. Ya. Eliminar estos defectos requeriría un esfuerzo coordinado y, sin embargo, creo firmemente en el potencial de México para transformar su sistema educativo y brindar oportunidades de aprendizaje de calidad para todos sus estudiantes, para todos sus ciudadanos. Lo de la exclusión de grupos marginados, pues, por ejemplo, en España puede que ocurra, pero quizá, bueno, yo no soy consciente. Quizá ocurra a los extrarradios de las grandes ciudades, pero es el análisis que hace Vasconcelos de la realidad mexicana. Voy a repetir solo los títulos. Desigualdad en el acceso a la educación, calidad educativa fluctuante. Habla de género, en la desigualdad habla del género. Probablemente las chicas en México tienen menos acceso a la educación que los chicos. Probablemente pase en España también. Calidad educativa fluctuante, formación docente deficiente. Seguro que están todos ustedes de acuerdo conmigo de que hace falta más medios, falta de recursos educativos. Todos los profesores deberían tener más conocimientos informáticos, tener ordenadores, tener tablets para poder realizar los nuevos enfoques de las nuevas enseñanzas. Un enfoque excesivamente memorístico. Yo también sufrí ese tipo de aprendizaje en mi momento. Una desconexión entre la educación y la necesidad del mercado laboral. Y, por último, la exclusión de los grupos marginados. Le pregunto a Vasconcelos, es decir, le pregunto a la inteligencia artificial que actúa como Vasconcelos. ¿Qué opina sobre la introducción de la inteligencia artificial IA en la enseñanza? Y dice, creo que la introducción de la IA puede ser una herramienta poderosa para mejorar la calidad y la efectividad del aprendizaje. La IA tiene el potencial de personalizar la experiencia y nos da lugar a retroalimentación inmediata. Por ejemplo, los sistemas de tutoría inteligente pueden utilizar algoritmos de IA para evaluar el progreso de los estudiantes. Y esto permite que los estudiantes avancen a su propio ritmo. Por ejemplo, si estás estudiando
un idioma inglés con la inteligencia artificial, le puedes decir, hazme preguntas en inglés, vamos a repasar un vocabulario, y te va haciendo preguntas, tú le contestas. Y depende de qué programa estés utilizando de inteligencia artificial, te valora la pronunciación. Y te dice, esa palabra la has pronunciado el 48% bien. Eso lo he visto yo esta tarde en un curso que tenía de inteligencia artificial, y hay una aplicación interesante que hace eso. Te valora cómo la pronuncias. Y repito otra vez, y poco a poco vas mejorando tu pronunciación hasta que al final, pues hombre, el 100% no lo vamos a lograr porque nosotros somos latinos, pero 90 o 95% podríamos llegar. Es decir, el estudiante puede avanzar a su propio ritmo, puede mejorar las prácticas pedagógicas y el diseño del currículo. Te ayuda. Oye, hazme un programa para la asignatura de física para estudiantes de 14 años. Y la inteligencia artificial te hace el programa. Y ahora desarrollame los temas. Y te lo hace, te ayuda. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la introducción de la IA puede plantear desafíos y consideraciones éticas. Por ejemplo, es fundamental que se garantice la privacidad y seguridad de los datos de los estudiantes y asegurarse de que la IA se utilice de manera ética y responsable. Nunca hay que darle datos personales porque se los aprende. Se los aprende y a la persona se los sabe. Yo le dije, eres José Vasconcelos. Primero, para empezar, le dije, ¿sabes quién es José Vasconcelos? Y me dijo, sí. Y me puso allí 20 líneas de José Vasconcelos. Le dije, pues ahora, a partir de ahora, quiero que te comportes como si fuera José Vasconcelos. Y cuando te pregunte algo, me contestes. Y hubo en algún momento en que, pues, me imagino que somos tantos allí con acceso a Internet, y hubo un momento que me dejó de contestarme como Vasconcelos y le dije, perdona, te he dicho que me contestes como José Vasconcelos. Y dice, ay, perdón, que he cometido un error, procuraré no volverlo a cometer. Es que parece que estás hablando con una persona de verdad, pero no es de verdad. No le des información, que se la aprende. Si yo ahora entrar otra vez y le diría, ¿recuerda la conversación que tuvimos sobre José Vasconcelos? Y me diría, pues claro, claro, recuerdo, venga, vamos, ¿quieres que te la amplíe? La inteligencia artificial debe ser un complemento, pero no debe reemplazar ni la experiencia ni el juicio profesional de un docente. Voy a leer el párrafo entero porque es importante. El último párrafo es importante. Además, es importante tener en cuenta el papel crucial que juegan los educadores en el proceso educativo. Los educadores jugamos un papel muy importante. Pues tenemos que asegurarnos de que la IA nos complemente. Nunca nos va a llegar a reemplazar. Te puede reemplazar un poco, pues vamos a repasar en inglés y no hace preguntas, pero en asignaturas en las cuales haya que explicar, en inglés también hay que explicar cómo se forman las frases, cuál es el sujeto, cuál es el predicado, los verbos irregulares, pues yo creo que la buena mano y el buen criterio del profesor es necesario. La IA nos puede complementar, pero nunca nos puede sustituir. En resumen, dice Vasconcelos, creo que la introducción de la IA en la enseñanza tiene el potencial de transformar la educación, y yo creo que lo va a transformar. Mejorará el acceso, eso ya es opinión mía, y mejorará el acceso, la calidad y la efectividad del aprendizaje. Sin embargo, hay que tener cuidado y hay que hacerlo de una forma reflexiva y ética. Le pregunto, ¿qué le hubiera gustado hacer y no pudo? Dice, hubo muchas cosas que me hubiera gustado hacer. Dice, uno de mis sueños era seguir impulsando reformas educativas más profundas y transformadoras que permitieran democratizar aún más el acceso a la educación y la cultura en México. Pero recuerdo que yo no he escrito esto. Lo ha escrito un programa de inteligencia artificial y yo lo he copiado. También tenía la esperanza de poder continuar promoviendo la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos, especialmente para aquellos grupos marginados y desfavorecidos. Además, me habría encantado poder escribir más obras filosóficas y literarias que exploraran temas como la identidad latinoamericana, el mestizaje cultural y la búsqueda de la verdad y la justicia. Otro proyecto que me hubiera gustado llevar a cabo era seguir promoviendo la cooperación y el intercambio cultural entre México y otros países de América Latina y el mundo. Creía firmemente en la importancia de la solidaridad y de la colaboración entre las naciones para enfrentar los desafíos globales y construir un futuro más justo y equitativo para todos. Bueno, en resumen, dice, mi legado perdura en las ideas y los ideales que defendí durante mi vida y espero que continúen inspirando a las generaciones futuras a seguir luchando por un mundo mejor. El otro día, el doctor Cirilo Quintana
hablo también de Vasconcelos. En algún momento lo nombro. Un país tan imaginativo y diverso como el suyo pregunta ¿qué debería hacer para mejorar el aprendizaje holístico? Holístico en el sentido de global. Pues las diversas ideas que dio, que yo voy a resumir un poquito, promover un enfoque interdisciplinario, valorar la diversidad cultural. México es un país multicultural y Vasconcelos propone seguir valorando esa diversidad cultural, incentivar el aprendizaje experiencial, desarrollando las competencias, cultivar el pensamiento crítico y creativo, promover el bienestar emocional y social, integrar tecnologías emergentes de manera reflexiva. No puedo leer todo porque me llevaría mucho, pero la respuesta es súper completa. Involucrar a la comunidad en el proceso educativo, esto es muy importante, involucrar a toda la comunidad en el proceso educativo. Y la sexta era integrar las tecnologías emergentes. Estamos fundamentalmente de las tecnologías informáticas y de comunicación y la IA que está apareciendo desde hace muy poco tiempo. Al implementar estas medidas, México puede avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo, equitativo y efectivo. ¿Qué futuro le ve la enseñanza online, es decir, al e-learning? Considero que tiene un futuro prometedor y algunas tendencias que observo son que haya una mayor accesibilidad, que permite una personalización del aprendizaje, es más flexible y a la conveniencia del estudiante. Recuerden los vídeos estos de 5 o 7 minutos o 6 que grabas y luego el estudiante pues lo ve cuando él puede. La flexibilidad y conveniencia, las innovaciones tecnológicas son muy importantes a tener en cuenta, la colaboración y el aprendizaje social y, en resumen, creo que el e-learning continuará evolucionando y desempeñando un papel importante. ¿Ve algún aspecto negativo del e-learning? Y dice, me contesta, como pensador que fui sobre la educación, considero que hay algunos aspectos que se deben mejorar, como la brecha digital. Puede que haya alumnos que tengan mucho acceso a herramientas informáticas y otros que no tengan tanta facilidad para acceder a ellas. La falta de interacción personal. Estamos viendo los aspectos negativos. La brecha digital y la falta de interacción personal. Alguien puede refugiarse solo en los ordenadores para aprender. Hace falta el docente. Necesitamos autodisciplina y motivación para el aprendizaje en línea. Es muy fácil desengancharse. Y tenemos que lograr un contenido de calidad y credibilidad. Falta una regulación y supervisión, pues para eso estamos haciendo las plataformas y estamos desarrollando el aprendizaje para que todo esté regulado y supervisado hasta cierto punto. La enseñanza, recuerden que es libre también. Hay que abordar los aspectos negativos de manera proactiva. Es decir, debemos trabajar hacia soluciones que permitan maximizar los beneficios del e-learning mientras se mitigan sus posibles impactos negativos. Pues no se preocupen que estoy casi terminando. ¿Quiere despedirse con una frase motivadora? Le dije. Por supuesto. Aquí tengo una frase motivadora para los docentes que se enfrentan a los desafíos del siglo XXI desde mi perspectiva del secretario de Educación Pública de México. Recuerden que lo fue durante 3 años. Y la frase es la siguiente. En cada desafío y encrucijada del siglo XXI, los docentes son los arquitectos del futuro, moldeando mentes, inspirando corazones y encendiendo la llama del conocimiento en cada estudiante. Bueno, pues con esto y esta pequeña broma que le gasto en esto que están ustedes viendo, cómo ha evolucionado la enseñanza de 40 años, donde los profesores hemos pasado de ser personas respetadas a ser a las personas cuestionadas, pues estamos terminando. Ven el profesor agobiado con todo lo que tiene que hacer y con su pizarra que ya hemos mostrado varias veces. Somos la navaja multifunción, somos el docente del siglo XXI, el inspector Ganche, pero vean aquí al docente a la izquierda estrechando la mano de la inteligencia artificial. Vamos a trabajar en equipo y lograremos súper docentes, súper profesoras y súper profesores. Así lograremos ampliar nuestro trabajo. Bueno, pues con esto termino. Lamento haberles tenido aquí casi 80 minutos, pero para mí se me han pasado volando y espero que a ustedes les haya gustado alguna cosa de la que se os he ido contando. Tienen mi correo electrónico por si quieren ponerse en contacto conmigo en algún momento.
Muchas gracias. Dejo de Muchas presentar. gracias, Sí, muchas gracias, doctora Rivas. No podíamos esperar más de su excelsa ponencia. Una vez más, la esencia del CUT y la DEC. México se caracteriza por romper paradigmas desde la pedagogía humanista, poniendo al centro del aprendizaje a nuestros alumnos a través de este balance espíritu, alma y cuerpo. Entramos a un espacio de preguntas. Tengo dejo una de presentar para que pregunta. no se produzca el efecto pantalla infinita que teníamos antes. Sí, Estoy disponible a sus preguntas. ok. Tengo una primera pregunta de la maestra Isabel Padrón de San Luis Potosí. Sí, Pregunta que, ¿cuáles son los retos en los procesos de alfabetización digital? bueno, preguntar es muy fácil y responder es muy difícil. Como cuando el niño nos pregunta, papá, mamá, ¿de dónde vienen los niños? Los retos son múltiples, pero fundamentalmente necesitamos un equipamiento tecnológico importante. Es decir, el Estado que era educador, el Estado que era evaluador, debe realizar una inversión potente en sus profesores, dotándolos de materiales informáticos, y en sus colegios, dotándoles también de material informático como tablets y ordenadores, para que los alumnos puedan afrontar las nuevas formas de aprendizaje. Es decir, dinero. Resumiendo todo, los diferentes retos que me comentaba la profesora Isabel, me parece que me ha dicho, se podría resumir todo en plata. Necesitamos dinero para comprar. ¿Por qué sus vecinos del norte, los americanos en California, están tan avanzados? Pues porque tienen muchísimo dinero invertido en educación. Es fundamental invertir en educación. Gracias, doctor. Muy interesante su conferencia. Gracias. Gracias, Una vez. gracias. Hasta luego. Cedemos el espacio a la maestra Verónica Pérez para que formule la pregunta. Adelante, maestra. Dígame, Verónica. Verónica, abra el micrófono. Bueno, pase a ¿No? otra. Verónica. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo influye la tecnología en la educación? Ventajas y desventajas. Bueno, en algún momento Vasconcelos ha respondido por mí. Las desventajas. La desventaja puede ser el aislamiento, puede ser el desánimo, pero virtudes hay muchas, muchas. Ventajas hay muchas. Tenemos un acceso infinito a una gran cantidad, o casi infinito, una gran cantidad de información. Por eso el docente debe estructurarla para que llegue a las mentes de los alumnos. Es decir, es como si me preguntaran qué ventaja tiene poner ventanas en las casas. Pues la ventaja es que puedes abrir la ventana y ver qué hay en el exterior. Es la gran ventaja de la enseñanza como ahora la estamos comprendiendo el e-learning. Nos permite abrir otro tipo de ventanas y asomarnos al exterior y ver qué hay, qué hacer en otros sitios, coger ideas de aquí, coger ideas de allá. Es tremendamente ilusionante. Abran ventanas en sus aulas, abran ventanas y que sus alumnos se asomen. Ok, muy bien. Gracias, muchas gracias, doctor. Silvia Maffer, en la diapositiva número 32, usted nos presentó los 4 pilares de la educación de Jacques Delors, pero usted argumenta Sí. otros pilares de la mitología romana. Entonces, ella dice, ¿por qué considera usted los pilares y a los que está presentando? Bueno, saludo a Silvia, que nos conocemos. La pregunta me parece muy sencilla, por lo cual creo que la estoy malinterpretando, porque ella seguro que me ha hecho una pregunta muy inteligente. Un pilar es la columna, la que sostiene el frontispicio, la que sujeta digamos, la parte superior del templo griego. Esa es la idea de cuando puse los 4 pilares, donde se apoya el templo. No sé si está presente y que quiere activar el micrófono, si era eso lo que me quería preguntar o es algo que a mí se me está escapando. A mí me pareció normal que si quieres hacer una casa, pues tienes que poner
unos pilares para sujetar el edificio, ¿no? Para que el techo no se te venga abajo. Y más en ese país, el país suyo, que de vez en cuando hay terremotos. Para mí los terremotos son una cosa muy novedosa. Yo nunca he vivido un terremoto. Espero no vivirlo. Pero ustedes que están allí, cada cierto tiempo viven algunos. Silvia, no sé si era eso lo que me preguntabas o no he sido capaz de entender la pregunta. Adelante, maestra Silvia, si está en línea. Parece que se nos ha desconectado. De igual manera, mandamos saludos a todas las personas que se encuentran conectadas en las redes sociales de Facebook. Se está transmitiendo en vivo para todos los estados de la República donde tenemos presencia, CUT y la DEC México. Si alguien gusta formular alguna pregunta, adelante. Montserrat, adelante. Hola, bueno, antes de preguntar, yo imagino que la compañera Silvia se refería a los 4 pilares de la didáctica. No sé, porque los 4 pilares de la didáctica que puso ahí el doctor Enrique son diferentes. No sé si se refería a eso como tal. Si era contenido, aprendiz, docente y evaluación. Son los 4 pilares de la didáctica. La didáctica, en mi opinión, se sustenta en eso. Se sustenta en contenidos. Una didáctica sin contenido no es didáctica. Una didáctica sin profesor no es didáctica. Una didáctica sin estudiantes no es didáctica. Y el 4 pilar es el que a lo mejor es más matizable, que yo puse en la evaluación. Pero una didáctica sin evaluación pues puede quedar simplemente en una conversación. Por eso puse los 4 pilares en los que se sustenta, la didáctica, la enseñanza, el aprendizaje. El binomio enseñanza-aprendizaje. Montserrat, ¿se refería a eso usted? Dígame. ¿Puede ampliar su pregunta o puede ampliar mi respuesta? Yo imaginaba que eso se refería a la compañera. Pero bueno, mi pregunta como tal sería, hoy en día sabemos que la inteligencia artificial pues es un boom, sobre todo para los jóvenes, para los adolescentes. Entonces, mi pregunta sería, ¿de qué manera podemos hacer? Por ejemplo, usted ponía este ejemplo de información de José Vasconcelos, que usted lo puso en una página de inteligencia artificial. Pero, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, yo que tengo la oportunidad de trabajar con universitarios, yo me he encontrado que ellos lo único que hacen es pedirle la información como tal a estas páginas de inteligencia artificial y es lo que ellos suelen presentar como un trabajo propio. Entonces, ¿ahí qué se puede hacer? ¿Cómo podemos nosotros hacer para que los alumnos como tal sepan que la inteligencia artificial es sí, claro, es ayuda, pero no lo es todo? ¿Cómo podemos hacer eso? No, entiendo su pregunta. Yo también doy clase en la universidad y a través de la inteligencia artificial he dicho alguna vez, ponme un examen de 10 preguntas, por ejemplo, del temario que yo estoy dando, y dame tus respuestas. Ese examen perfectamente se lo puedo poner a los alumnos. Es decir, los puedo tener allí sentados y puedo darles en el papel el examen que me ha puesto la inteligencia artificial. Al profesor nos ayuda mucho. Es un complemento para nosotros. Pero por eso Vasconcelos decía de que hay que usarla con ética. Los alumnos pueden aprovechar para hacer los trabajos a través de la inteligencia artificial. Es que te lo hace entero. Y tú le preguntas, hazme un trabajo sobre la influencia del porfiriato, por decir algo. ¿Cómo fue el porfiriato? Esa etapa del gobierno mexicano, el porfiriato. Pues te lo hace. Házmelo 20 páginas. Y te hace 20 páginas. Necesito que sea más extenso. Házmelo 40 y te lo hace. Pero a veces la inteligencia artificial usa palabras demasiado propias, que no son típicas de un alumno de esa edad. Entonces, si el profesor lo lee, te puedes dar cuenta de que a lo mejor no ha leído eso. No, el alumno no ha escrito eso. Pero la solución sería llamar al alumno y decirle, explícame un poco lo que pone aquí en tu trabajo, que no acabo de entenderlo del todo, y hazme un resumen. Si realmente el trabajo se lo ha hecho la inteligencia artificial y el alumno en ese proceso de copiarlo y pasarlo a sus notas lo ha aprendido, pues bienvenido sea que haya aprendido de esa manera. Otra cosa es que nos presente el trabajo sin ni siquiera habérselo leído. Eso sería una falta de ética, que es lo que comentaba Vasconcelos, la ética.
Pero es que en los países anglosajones los alumnos se llevan el examen a casa. Y el profesor no tiene que decirles no paséis las preguntas, porque la cultura de los anglosajones es que no se pasan las preguntas. Nosotros no podemos hacer eso, ni ustedes en México, ni yo en España. Si yo hiciera eso, mis alumnos se pasarían las preguntas entre ellos. Tenemos que enseñar, sí, Isabel se ríe, pero es que es así. Pero No, pero somos, somos es que no creativos. solamente, mira, ¿Eh? yo estuve en maestría en una escuela, no le voy a hacer comercial, bueno, pero es INADE, Sí, y ahí mis maestros me pedían igual, como la maestra, que el ejemplo, nos daban una disertación, sí. pero nos decían antes que teníamos, nos las iban a checar con un programa que se llama Plugin, algo así. No recuerdo bien el nombre, pero está en línea. Eh, Sí, hay programas que Uno intentan puede evitar el copiar y sí, pegar, sí. copiar y pegar el documento que entregan nuestros alumnos y ahí nos damos cuenta de qué fuente lo sacó, si todo lo copió y lo pegó, como de costumbre. Sí, lo que dice Isabela es cierto. Hay unos programas antiplagio que cuando subes un trabajo a una plataforma, la plataforma lo primero que hace es filtrarlo. Y te dice el 25% está copiado el 5%, está copiado el 98%. Pero eso ocurre ya, no hace Incluso falta que hay haya inteligencia. incluso hay algunos que te dicen, de qué fuente lo sacaron, hasta la bibliografía que ocuparon. Te dicen la fuente. Te dicen la fuente de la cual han sacado la Así, información. así puede evitar, bueno, es el consejo que yo le doy a la maestra, así puede evitar que sus alumnos no lean y que nada más copien y peguen. Ya, pero ahora con la inteligencia artificial se ha complicado mucho, ¿eh? Se ha complicado mucho porque parece que lo ha escrito una persona y no está copiado de internet de ningún sitio. Ha hecho su propio mezcla. Vas a buscarlo y no está en internet lo que te ha dicho. Como las palabras de Vasconcelos, no están en internet. Las estaba Porque hay que pariendo. leer, No sé. hay que leer, ¿Eh? hay que Claro. leer y saber interpretar lo que está en internet. A ver, Montserrat, ¿quería usted decir algo? Sí, de hecho, yo lo que hago precisamente es esto, ¿no? O sea, yo me llevo todo mi tiempo en meter todas las actividades en estas páginas de plagio porque sí, o sea, es algo que tengo que hacer. Pero yo creo que mi pregunta va más allá a la cuestión del prevenir, no del cuando ya sucedió, sino el hecho de prevenir. ¿Cuál sería como una estrategia para lograr que el alumno no lo haga? Pues yo no la conozco tampoco, lo siento, Montserrat. Yo tampoco la sé porque somos latinos, ustedes y yo, y parece que lo llevamos en la sangre. Si nos gusta coger atajos, nos gusta ir por atajos. Si para ir del punto A al punto B, en vez de la línea curva hay un atajo, nos agrada transitar por él. Lo siento. Creo que tendría que ser la enseñanza desde las más tiernas edades. No quiero aburrirles mucho, ¿eh? Digo, si hay alguna pregunta más, yo la respondo encantado. Muy bien, excelente las aportaciones que nos ha dado, muy, muy significativas. Última pregunta que se quiera formular. Sí, ¿Alguien porque aquí quiere hacer ya alguna me estaba diciendo. última pregunta? Qué broma. Venga, última pregunta. Maestros presentes en esta reunión, si alguien quiere formular una pregunta o pasamos a el siguiente punto. Ok, bueno, pues es un honor para mí presentar a continuación un reconocimiento que CUT y la DEC ha preparado para usted en esta magna conferencia que nos ha dado. Nos ha ilustrado a través de las TICs desde la pedagogía humanista. Sí se observa el reconocimiento, No, maestros. No no se se observa. observa. No se observa. Ok, permítanme. Está lento el internet.
Bueno, mientras va apareciendo el reconocimiento, no hay aprendizaje sin esfuerzo. Es que eso tenemos que meternos en nuestro cerebro. No podemos aprender sin esforzarnos. Sí. Ok, a ver, voy a ver si ya presenta. Todos los que estamos aquí nos hemos esforzado mucho a lo largo de nuestra vida como estudiantes para llegar a donde estamos. Yo me he esforzado mucho. No se puede aprender sin esfuerzo. No se puede. Es metafísicamente imposible aprender sin esfuerzo. De los alumnos que usan los atajos, pues no aprenden. O No se agarran- proyecta. no aprenden. No se proyecta. Ha aparecido durante un segundo antes, pero se ha desvanecido. Yo solo te... Está muy lento el internet aquí. A ver, déjenme ver si lo puedo presentar de otra manera. Doctor Samuel, no sé si fuera tan amable de presentar el reconocimiento para poder cerrar nuestra... Está muy lento la señal de internet aquí. No sé, no se proyecta. A ver, nuevamente voy a tratar de proyectar. No, tengo problemas de conexión en internet, está muy lento. Va muy lento. Está muy lento, está inestable la Léelo, señal. Víctor, nada más léelo, Sí. si lo Ok, tienes a la vista, léeselo a Enrique. Ok. Sí. Reconocimiento, dice así: el Instituto Latinoamericano para el Desarrollo de la Educación, de la Ciencia y la Cultura y la DEC México otorga el presente reconocimiento al doctor Enrique Arribas Ya se está Garde, viendo. disertar la conferencia magistral Las TICs desde la Pedagogía Humanista. Durante el ciclo de ponencias correspondiente al Foro Educativo Virtual, el Desarrollo Humano desde la Pedagogía Humanista, llevado a cabo el día 22 de febrero de 2024 en la ciudad de Tamazunchale, San Luis Potosí. Firma, doctor Juan Besanilla Gaspar, presidente de ILADEC México AC. Enhorabuena, doctor. Muchas gracias por su presentación, Gracias por compartirnos tan importantes conocimientos que todo profesional de la educación debe insertar en su quehacer docente del día a día para promover nuevos conocimientos en sus alumnos. Ahí podemos apreciar el reconocimiento que muy atinadamente y con mucho afecto se le hace entrega. Gracias, doctor, y de igual manera agradecerle a toda la presencia de todos los maestros que están en esta plataforma Meet y personas que se encuentran en Facebook. Les hacemos la más cordial invitación para el próximo jueves a la misma hora para presenciar en la siguiente ponencia con la doctora Irma. Gracias, muchas gracias, doctor, enhorabuena. No sé si alguien, doctor Juan Besanilla, doctor Agradecido, doctor Enrique, hermano Enrique. Ya buenas noches de viernes en España. Sí. Y buenas tardes a todos los que hoy se conectaron y disfrutaron de esta charla amena en ese trayecto histórico que hiciste para llegar a entender cómo se aplican las TICs. Enrique, muy agradecido contigo por ser parte de este sueño hispanoamericano que estamos compartiendo con todos nuestros hermanos, tanto de Hispanoamérica como de España. Agradecido con Víctor, nuestro presentador, agradecido con Darío, que forma parte de este equipo maravilloso, y por presentar a nuestro querido y hermano Enrique. A cada uno de ustedes que participa y hace posible que esto se dé a través del internet, y gracias por tener esa participación muy amena y muy activa en estos foros. Agradecido con cada uno de ustedes, el Centro Universitario Trilingüe, en sus siglas CUT,
y la DEC, que es el Instituto Latinoamericano para el Desarrollo de la Educación, la Ciencia y la Cultura, les agradece a cada uno de ustedes ese apoyo moral de seguirnos en lo que estamos haciendo. Es para ustedes, es por ustedes y para ustedes. Muy agradecidos, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo sábado a las 5 de la tarde bajo ese mismo link que estamos utilizando para conectarnos. Gracias, buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias, Juan. Un abrazo para todos. Fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Gracias.